atado. Caminé sin rumbo fijo, me encontraba perdido, cansado, sediento, hambriento y muy molesto por todo lo sucedido. Eran demasiadas cosas juntas. Pensaba en tantos años de trabajo en un lugar donde no valoraron mis esfuerzos. En el fondo dejé la escuela para nada. Tantas veces me quedé horas extras, sin que me las pagaran, como si fuera mi obligación que el trabajo estuviera a tiempo. Necesitaba un ayudante porque las cargas de trabajo fueron más grandes conforme avanzaba el tiempo, pero el sueldo no era mayor, sobre todo en los días que había que presentar la contabilidad ante Hacienda. Había veces que salía a la 1 o 2 de la mañana y no se me incluía algún pago por las horas extras y al día siguiente tenía que presentarme puntual, sin tomar en consideración la desvelada del día anterior. Eso era ilegal. Tal vez yo tenía la culpa por no haber sabido poner límites. Mis vacaciones nunca me las daban completas. Por alguna u otra razón solo me daban la mitad del tiempo y el resto me lo pagaban, pero mi cuerpo necesitaba descansar, reducir el estrés y la presión, tomar un tiempo para buscar mi camino. Era imposible terminar la carrera o buscar otras opciones porque mi mente estaba concentrada en lo que debía hacer, tener todo justo a tiempo. Tenía que tomar pastillas para la presión y para aguantar el estrés, porque el médico me dijo que era propenso a un infarto, si seguía con ese ritmo de trabajo. Ya en una ocasión se me había hormigueado la mitad de la cara, y el doctor me dijo que tuviera cuidado porque esto podía ser muy peligroso. Por cierto, las pastillas estaban en el auto, necesitaba tomarlas. Desde hace más de 5 años lo hacía. Solo así podía resistir la carga de trabajo. Ahí era imposible encontrar una farmacia cerca que me las pudiera surtir. Para colmo, mi jefe era un neurótico, que ni en su casa lo aguantaban, ni siquiera podía pedir las cosas de buena gana. Lo hacían enojar en otro lado, y yo tenía que aguantarlo. Sentía que por ser el jefe, podía tratar a todos de la peor manera. Se me hacía algo injusto que fuera desechable, como un pañuelo que se utiliza y se tira a la basura. Me arrepentía de no haber renunciado antes. Se fue mi juventud ahí. Ahora sería más difícil conseguir otro empleo, porque a mi edad, lo que requerían era contadores titulados y no simplemente asistentes. ¿Cómo pude renunciar a mis sueños de juventud por un empleo mediocre, donde no había futuro? ¿En qué momento me perdí si cuando estaba en la escuela, era uno de los más prometedores? Mis compañeros se hubieran burlado de mí al verme así. Otros a mi edad ya tenían su propio negocio, una esposa con hijos, y yo estaba perdido. Qué ironía, ese bosque se parecía a mi vida. Desde hace mucho tiempo no encontraba la salida. Como si avanzara en círculos, una y otra vez terminaba en el mismo sitio. Un dolor punzante me taladraba la cabeza, tenía náuseas, sed y me sentía mareado, sudaba un poco, mis manos estaban temblorosas y el pulso acelerado. Tenía muchas ganas de orinar, pero temía no encontrar una fuente de agua pronto. Me ardía el estómago, estaba enfermo, necesitaba aliviar mi cuerpo. Llevaba un par de horas caminando, y pensaba en lo injusta que era la vida. Tantos años en la misma empresa y ahora estaba desempleado. Tenía mucha experiencia, pero nadie valora a un simple asistente. No entiendo cómo mi jefe lo permitió. Se le hacía tan sencillo conseguir a otro que me sustituyera. Desde hace varios años, tenía demasiadas funciones en la empresa, tantas que ni siquiera mi jefe sabía cómo hacerlas, mucho menos podía enseñarle a otro, sobre todo porque los archivos más importantes estaban protegidos, a fin de evitar un robo. Había varios formatos que yo mismo había creado en los años que trabajé ahí. Me pregunto qué habrá sucedido en la junta de consejo. ¿Se habrá pospuesto alguien más? Terminó las carpetas. Tantas horas extras en la empresa, tantas horas de sacrificio, dejando mis proyectos a un lado. Renuncié a muchas cosas por estar ahí, entre ellas a seguir estudiando, a disfrutar los sábados, a tener vida propia, y todo para nada. Pero hay un Dios y los va a castigar. Tarde o temprano se les va a regresar el daño que me hicieron. Y Sandy se fue con otro sin siquiera decírmelo. Tal vez ya tenía mucho tiempo con él, por eso se justificaba diciendo que no la escuchaba, que ni siquiera la invitaba a salir o le compraba un café.
Sabía que no valía la pena, era una pronta como muchas otras, ¿para qué esforzarme con ella? ¿Para qué gastar mi dinero? Debía de estar agradecida conmigo por hacerle caso, que se estaba creyendo mujeres como esas sobran, en poco tiempo consigo algo mejor, es de lo peor. Si eso me había hecho ahorita, ¿qué podía esperar después? Porque tenía que gastar en ella. Al contrario, un hombre como yo no lo va a encontrar, trabajador, responsable y buen partido. Repetía una y otra vez esos pensamientos, no podía sacarlos de mi cabeza, estaba muy molesto, furioso por lo que había sucedido, entre más lo recordaba más enojado me sentía, deseaba golpear un árbol, algo para sacar la rabia que tenía en mi interior. Tal vez era mi orgullo herido, lo que me hacía estar tan enojado. De pronto oí un ruido como si arrastraran una manguera por el pasto. Pensé que debía tener cuidado, porque podría tratarse de alguna víbora. Después de todo me encontraba en su territorio, miré hacia todos lados pero no había nada, solo árboles y más árboles, tan altos que impedían que el sol llegara hasta las plantas más pequeñas, apenas si permitían que entrara un poco de claridad. Las hojas crujían cuando las pisaba, y había matorrales a mi paso. Seguí caminando un par de pasos, de nuevo volví a escuchar ese ruido, me quedé quieto, podría ser un animal salvaje que me acechaba o alguna víbora. Después de todo, entre la maleza, era muy fácil que se escondieran. Traté de estar lo más atento posible, para observar de qué se trataba, sin embargo solo se podía ver ramas por todos lados. Me moví un poco, con el mayor de los sigilos, pero no logré ver nada. De nuevo se oyó un movimiento suave, así que me detuve a investigar qué sucedía. Entonces vi una raíz en el suelo, su color era entre gris y café, tal vez por la tierra que la ensuciaba, de algunos 5 centímetros de diámetro, algo arrugada, parecía tener vida, pero pudo ser mi imaginación. Después de todo, mis nervios estaban a flor de piel. Noté que ya no se escuchaba ningún ruido, ni siquiera el canto de las aves, como si los animales hubieran huido del lugar. De pronto sentí que me cayó algo en la espalda. Mi primer pensamiento fue que podía ser una araña o algún animal peligroso. Del susto, di un gran salto, pero solo era una hoja que había caído de un árbol. Caminé y mi pie tropezó con una raíz, entonces caí al suelo y solo pude estirar los brazos para que no me golpeara la cara. Me dolía un poco la rodilla, pero cuando intenté levantarme, una raíz me sujetó por la cintura impidiendo que pudiera hacerlo, otra raíz me amarró del cuello y una más de las piernas. Poco después me empezaron a enrollar, como si fuera una mosca atrapada por la trampa de una araña. Parecía que ese árbol tan inofensivo quería devorarme. Había oído de plantas carnívoras, pero esto era absurdo. En poco tiempo me inmovilizó por completo y, ni cómo pedir ayuda, estaba solo en medio del bosque. Las ataduras eran cada vez más fuertes, sentí mucho miedo, parecía que romperían cada uno de mis huesos. No sabía qué pensar, ni qué sucedería. Mi familia nunca encontraría mi cuerpo. Por más que estiraba mis brazos, parecía que las ataduras eran mucho más fuertes. Quise morderlas pero no sirvió de nada. Por el contrario, creo que la planta se molestó porque me apretó con más fuerza, como una serpiente estruja a un pequeño ratón para devorarlo. Deseaba correr, alejarme, salir huyendo, pero no me era posible. Esto me sujetaba con tanta fuerza que no podía hacerlo. Siempre impaciente, como si el tiempo nunca alcanzara, pero sin llegar a ningún lado, presionado, estresado, sintiendo que nunca era suficiente. Desde que sonaba el despertador por las mañanas, apurándome para llegar a tiempo al trabajo, después, en el tráfico, contando los minutos para que no me descontaran el retraso, apenas si me daba tiempo de desayunar, o comprarme una torta para comerla cuando el semáforo marcaba el rojo, cuando se me hacía tarde, tomando una taza de café en la oficina. En el transcurso del día, apurado con los pendientes, esperando la hora de la comida para ingerir mis alimentos, siempre presionado, estresado, revisando el reloj para regresar a tiempo a la oficina. Algunas veces, la tenía que comer fría porque ni siquiera de eso tenía tiempo. Cuando eran los días de más trabajo, solo me alimentaba con una sopa instantánea que calentaba en el microondas.
En el cajón del escritorio siempre había alguna, para cualquier emergencia. De lo contrario, me daban las 7 u 8 de la noche sin probar alimento, además de que el médico me prohibió que me malpasara, ya que decía que entre la presión, el estrés y la mala alimentación, no era raro que tuviera problemas intestinales. Siempre presionado con tal de salir a mi hora, a menos que al jefe se le ocurriera algo más, tenía hora de entrada pero no de salida. Al finalizar el día, solo deseaba llegar a casa para descansar, dormir unas horas y de nuevo comenzar la misma rutina. Al día siguiente, solo el domingo, era diferente. Ese día, recuperaba energías para el resto de la semana, tirado en el sofá, con el control remoto a mi lado, viendo televisión. En esos momentos, estaba atado a esas raíces o cuerdas. No puedo decir a ciencia cierta que eran porque me cubrían hasta los ojos. Solo podía sentir mi cuerpo inmovilizado con tanta fuerza que apenas podía inflar un poco los pulmones para que entrara aire a mi cuerpo. Me empezaba a acalambrar de los brazos y piernas por la falta de movimiento y la posición tan incómoda en que me encontraba. No me podía mover ni un solo centímetro, apenas si me permitía respirar un poco, lo suficiente para no morir de asfixia. Todo parecía irreal. ¿Cómo era posible que una planta me tuviera sujeto de esa manera, completamente envuelto como si fuera una momia egipcia? Solo me permitía un pequeño orificio para respirar. Ni siquiera podía abrir los ojos para saber qué sucedía a mi alrededor. Era como si estuviera sepultado en vida. Parecía un sueño, una pesadilla de esas en donde no se puede despertar, pero era tan real. Me vinieron a la mente muchos pensamientos en donde estaba en la oficina, y sentía que me asfixiaba, como si me faltara aire para respirar, y aún así seguía ahí, por tantos años. Pero esa era una prisión que había escogido y esta no. Entre más luchaba por escapar, más me aprisionaba. Entonces dejé de luchar, y traté de analizar las cosas. Al parecer había visto una tablilla pero no le puse mucha atención. Si lo hubiera leído, tal vez eso me pudiera dar una pequeña pista de lo que podía hacer en esos momentos. Apenas si le di un vistazo, no estaba muy seguro de lo que decía. Le puse más atención a la madera que a su contenido. Además estaba tan deteriorada que algunas letras se había borrado con el paso del tiempo. Supongo que estaba demasiado enojado y metido en mis pensamientos que no quise mirarla. Ni siquiera podía alcanzar la navaja que tenía en la bolsa de mi pantalón para cortar esas ataduras. Traté de relajarme pero estaba tan apretado, y me sentía tan cansado que las fuerzas me abandonaron. Tal vez todavía estaba cansado por ese largo día. Habían sido muchas emociones juntas. No sé cuántas horas me quedé dormido. Tal vez fue el cansancio o estar como tan mal envuelto, como un capullo antes de convertirse en una mariposa. Parecía que había dormido por mucho tiempo. Me sentía renovado, como si las fuerzas volvieran a mi cuerpo, listo para buscar la salida al problema en que me encontraba. Hasta la cruda se me había quitado, ni siquiera había tomado la pastilla. Pero ya me sentía tranquilo. Continuaba sin poderme mover, cuando unas imágenes se me vinieron a mi mente. Era como si la planta tratara de decirme algo. Me vi en la oficina, enojado, molesto por ser despedido injustamente. También cuando vi a Sandy con otro tipo. Y si en realidad el significado de esas ataduras era mi lucha mental, el seguir cargando con el resentimiento, el atarme al dolor. Después de todo, cuando más enojado estaba, más me sujetaban, y ahora que despierto, parece que se han aflojado un poco. También podían significar el vivir corriendo sin llegar a ningún lado, presionado por hacer más de lo que en realidad me correspondía sin poner un límite a lo que no me gustaba. Ni siquiera me daba tiempo de visitar a los viejos, solo una llamada de vez en cuando. El primer pergamino hablaba de un aprendizaje. ¿Acaso sería parte de este? Entonces traté de pensar en cosas agradables. Recordé momentos hermosos que había disfrutado. Me vi en mi niñez jugando con mis hermanos, en los charcos del agua, con los pies descalzos sin pensar en que nos íbamos a resfriar o lo que pudieran pensar los demás. No importaba si no teníamos teléfono o computadora, nos divertíamos estando juntos. Trepábamos por los árboles, aventábamos piedras a ver quién llegaba más lejos. Teníamos poco dinero pero más diversión de la que ahora hay en mi vida.
Era más emocionante jugar a las escondidas o competir por quien corría más lejos que estar encerrados todo el día frente al televisor. No teníamos carro, pero tampoco lo necesitábamos. Un poco de lodo era nuestro camuflaje. Saltar en una cuerda representaba una gran aventura. Cuando íbamos al parque, había una especie de bajada de concreto. Entonces juntábamos botellas grandes de refresco y las aplanábamos, las colocábamos en las sentaderas, y bajábamos a toda velocidad por la cuesta. Nuestra imaginación era más importante que cualquier videojuego. No teníamos mucho dinero, pero nuestras aventuras eran increíbles. Las ataduras se empezaron a soltar, poco a poco. Recordé la primera tablilla que había visto, la que decía: todo lo que está en tu vida, es porque tú lo has elegido. Tal vez se trataba de un bosque mágico que representaba los pensamientos. Eso era imposible, no podía existir tal cosa, solo en los cuentos de hadas. Pero ¿y si acaso lo era? Entonces tenía que ser muy astuto para sortear los obstáculos. Seguí tratando de recordar momentos agradables. Al parecer estaba funcionando. Faltaba mucho, pero parecía ser la respuesta. Entonces recordé los buenos momentos con Sandy, cuando dejaba todo por estar a mi lado, las veces que me miraba como el único hombre sobre la tierra, las veces que buscaba lo bueno en mí. Sandy había estado conmigo desde hace varios años, sabía que deseaba casarse y tener hijos, pero no me sentía listo para ese compromiso. Pensaba en todos los gastos que implicaba traer un hijo al mundo. Esperaba que las cosas mejoraran, así que solo le di largas y mentiras, sabiendo que en el fondo me daba miedo realizar un cambio en mi vida. Pensaba en los pañales, la leche, el hospital, su ropa, sobre todo el tiempo que ella no podría trabajar. Si mi sueldo no me alcanzaba para mantener el auto y mis gastos, menos podrían tener varias bocas que alimentar. Tampoco deseaba condenar a mis hijos a la miseria que durante muchos años viví. Sabía lo mucho que me amaba y por ello estaba seguro que nunca se fijaría en otro hombre. Tal vez ese fue el problema. Pensé que si ella se iba simplemente buscaría otra mujer que estuviera tan desesperada como para darlo todo sin esperar nada a cambio. Recordé los buenos momentos, todas las veces que me hizo sonreír, y me brindó su apoyo incondicional. Era muy comprensiva y a pesar de mis defectos, confiaba en mí. Pero se cansó de esperarme, prefirió luchar por lo que ella quería. Reconozco que sentí celos cuando me mandó el mensaje, pero ¿qué sentido tenía ilusionarla? Hubiera sido más cruel engañarla, para después romperle el corazón, y otro hombre sí quiso conquistarla. Lo mejor que podía hacer, era dejarla libre para que alguien más le diera lo que no podía en ese momento. Tal vez tenía razón, yo mismo la había alejado, nunca me interesó escucharla. También recordé cuando entré a la empresa, y eso me permitió independizarme, comprar el auto, las comidas en diciembre. No todo había sido tan malo. En mi cumpleaños el personal se cooperaba para comprar un pastel y las bebidas, entre todos lo cortábamos. En más de una ocasión algún bromista me lo embarró en la cara. Entonces las ataduras se soltaron y pude respirar. Llené totalmente de aire mis pulmones como nunca lo había hecho. Me acerqué a ver la tablilla que ni siquiera me había tomado la molestia de leer. Esta vez, sí deseaba saber cuál era el mensaje. Las ataduras más fuertes son las que están en tu mente. Quizás tenía razón. Estaba demasiado enojado antes de ser atrapado por las raíces. Solo veía mi punto de vista. No quería ver las cosas buenas que había vivido, reconocer que también yo había sido responsable de todo lo sucedido. No puse un límite a tiempo, ni luché porque las cosas fueran diferentes. Permití muchas cosas desagradables y ahora vivía las consecuencias de mis actos. También me quité un peso de encima cuando pude soltarlo, entender que no tenía sentido el dinero. Si no tenía tiempo de disfrutarlo, esta vez empezaba a creer que sus retos estaban destinados a mí. Tal vez esos mensajes eran para quien quisiera aprender de ellos. No sé quién se dio a la tarea de colocar los pergaminos y cada una de las llaves. Tampoco entendía su objeto, pero esta había sido una importante lección. Con mucho cuidado, desprendí la bolsa del clavo que la sujetaba, y saqué la segunda llave. Esta tenía grabado el número 2. La puse en el llavero junto a la primera. No tenía ni idea de lo que abrían,
pero al parecer encontraría más en el camino. Lo mejor era conservarlas juntas. En la parte donde se sujetaban, cada una era diferente. Al frente, tenían grabado su número y por atrás una pequeña imagen, al parecer para diferenciarlas, pero ¿qué habrían? ¿Qué sentido tenía conservarlas? ¿Acaso valdría la pena buscarlas? Bueno, ni siquiera estaba en mis planes hacerlo, solo se había dado de esa manera. Pero no se me había preguntado si yo lo deseaba. Noté que parecía más temprano por la posición del sol. Al parecer había dormido toda noche ahí. Eso era posible porque la cruda se había ido, las manos ya no me temblaban y tampoco tenía el dolor de cabeza que me taladraba. También mi pie había sanado, ahora ya podía caminar sin el apoyo del bastón, que me permitía avanzar, aunque aún tenía mucha hambre, más que antes. Solo que esta vez, estaba decidido a disfrutar el viaje. Por lo menos no quería llevar mis problemas a ese bosque. Cuando regresara los resolvería. No fuera a ser la de malas que me encontrara otra planta igual. Puse en mis manos el carrizo y con mucho cuidado, intenté sacar el pergamino que estaba dentro. Me interesaba saber qué me tenía que decir, pero estaba atorado, se había atascado justo a la salida, y no podía sacarlo. Entonces busqué una pequeña rama y usé la navaja del corta uñas para impulsarlo hacia afuera y el pergamino salió. Entonces lo abrí, y leí el mensaje: no hay atadura más fuerte que las que están en la mente. El resentimiento solo nos ata al pasado, al sufrimiento, enferma el cuerpo y la mente, ocasionando cáncer, depresión y dolor. Es como tener en las manos una brasa ardiente y apretarla con mucha fuerza. El dolor ocasionado no es por la brasa, sino por la decisión de seguirlo apretando. El dolor más fuerte no es aquello que lo originó porque fue solo una vez y dura muy poco tiempo. Por el contrario, la energía que se utiliza en recordarlo una y otra vez es la causa del sufrimiento. La primera vez es responsabilidad de los otros por lastimarnos, pero las siguientes veces es nuestra decisión repetirlo una y otra vez, por horas, días, meses, años y hasta décadas, sin comprender que el mayor daño es aquel que nosotros mismos nos hicimos. Uno le da el poder a otros para lastimarnos si dicen algo incorrecto, y uno le da demasiada importancia. Esto crecerá hasta convertirse en una plaga que será difícil sacar. Por el contrario, si desde el principio se dice no lo quiero, no lo deseo, lo borro, entonces solo son palabras que el viento se llevará. Para ser libre, hay que soltar lo que nos desagrada, dejarlo ir y agradecer los buenos momentos vividos. Si algo ya no funciona, y no nos sirve, entonces ¿por qué guardarlo en el interior, donde solo ocasiona un peso extra y solo lastima el espíritu? Con el paso del tiempo roba la energía. Suelta lo que ya no te sirva, de lo contrario, estarás viajando con un peso extra que no te permitirá avanzar, encontrar tu camino y aprender cosas nuevas. El resentimiento solo te causará soledad y dolor. Cuando se está enojado, solo se ven las cosas negativas, y se pierde de vista los beneficios. Dentro de cada situación vivida, siempre hay un bien oculto, una experiencia nueva que aprender. Si no se comprende, la vida la repetirá una y otra vez. Toda persona tarde o temprano encuentra su recompensa o su castigo por las cosas que sembró, aunque los demás no se enteren. A nosotros no nos corresponde ser jueces y ejecutores, es suficiente ocuparnos de nuestra propia vida. Guarda esta llave, representa liberarse del resentimiento. Segunda llave, tal vez tenía razón el pergamino, durante mucho tiempo, guardé mucho rencor, sintiéndome la víctima, sobre todo a mis padres por no ser lo que hubiera deseado, porque él siempre estaba alcoholizado, y a mi madre por seguir con él, sin importar que le pegara, o sus insultos, por lo que preferí alejarme para ya no seguir viviendo esa situación tan desagradable. Aún no entiendo por qué seguía ahí, como si no tuviera otra salida. Estaba muy enojado por aguantar al mismo jefe durante muchos años, pero sobre todo conmigo mismo por no tener las agallas de hacer que las cosas cambiaran. Tal vez en el fondo la persona que me había hecho más daño era yo mismo. Sin darme cuenta me perjudiqué, permitiendo que los pensamientos dañinos invadieran mi mente, sobre todo al darle poder a otros para lastimarme. Ahora debía tener más cuidado,
para no desperdiciar el tiempo en pensamientos que solo me dañan. Capítulo 5. Arenas movedizas. Me sentía renovado, pero más perdido que antes. No sabía dónde dirigirme, ni había algún camino, solo árboles y más árboles que cubrían todo a su paso, con muchos matorrales en el piso que dificultaba el avance. A lo lejos se veía una ardilla, saltando por los árboles, también un pequeño venado. Los pájaros buscaban alimento entre las hojas secas y las ramas de los árboles. Encontré diferentes tipos de arañas, algunas eran negras, otras más claras y otras tenían unos tonos verdosos y naranjas, como si lo hicieran para perderse entre los colores del bosque. Sus telarañas se reflejaban con el brillo del sol, algunas colgaban de los árboles, en busca de algún insecto pequeño que fuera envuelto entre sus redes. De alguna manera ellas también buscaban su alimento. Sentía fresco el ambiente, sobre todo por la suave brisa del viento. Los árboles me regalaban su fragancia, también las flores silvestres. En ocasiones me detenía para respirar su aroma tan sutil y agradable. También eran visitadas las flores por abejas o algún otro insecto, atraídas por su dulce miel. Muchas mariposas revoloteaban a mi alrededor llenando de colores el paisaje. Algunas eran amarillas, otras negras, blancas y multicolores. No había quien afectara su tranquilidad. El sol entraba a través de la espesa vegetación, el viento movía las ramas de los árboles. Solo era cuestión de poner un poco de atención para entender que había vida en todas partes, ya fuera en el más pequeño insecto o en el más grande de los árboles, que me regalaba el oxígeno, tan puro. Era agradable esa sensación de libertad. Necesitaba buscar alimento. Tantas veces desperdicié la comida porque no me gustaba y ahora moría de hambre. Si al menos encontrara un río, podría pescar algo. Seguí mi camino, aunque a mi paso encontraba cosas que hace mucho había olvidado. Había muchos caracoles y chapulines. No podía desperdiciar el alimento, así que los fui poniendo en una de las bolsas que contenían los pergaminos. Necesitaba buscar agua, después me encargaría de encontrar el camino de regreso. Ni siquiera tenía el celular para saber la hora o el día, tal vez ya se hubiera descargado, estaba incomunicado del resto del mundo. Lo más probable es que se hubiera quedado en la guantera, no recordaba haberlo movido de ahí, pero en esos momentos no era tan importante. Después de todo necesitaba olvidarme del tiempo y dedicarme a buscar lo que necesitaba. Mi boca estaba seca, me había deshidratado, necesitaba un riachuelo. Hubiera dado todo por un poco de agua, aunque fuera de la llave, sentirla en mi garganta, como cuando era niño, y no había refresco. Hubiera dado cualquier cosa por el preciado líquido. El sol se hacía cada vez más intenso como lo hacía mi sed. Seguí caminando un par de horas. Me sentía un poco cansado, pero no podía quedarme sin moverme, porque menos encontraría el preciado líquido. Minutos más tarde vi que un venado bebía de un pequeño charco. El agua estaba enlodada, pero parecía que al animal no le importaba. Cuando percibió mi presencia, se alejó a toda prisa. De alguna manera sentí envidia de él porque podía beber del líquido de forma tan natural, sin preocuparse de que le diera una infección estomacal. Parecía que ese preciado líquido le daba la vitalidad que necesitaba para continuar su camino. En esos momentos yo no tenía intenciones de beberla, me daba miedo enfermarme, pero mi sed era cada vez más intensa. La boca estaba seca, y no había probado agua desde que bebí las cervezas. No sé cuánto tiempo había pasado de eso, pero necesitaba calmar la sed de alguna manera u otra. Alguna vez escuché que en el temblor del 85, algunas personas pudieron subsistir bebiendo sus propios orines. Eso era mucho peor que beberla del suelo. Pensé detenidamente en beber el agua del charco, donde otros animales también lo hacían. De alguna manera solo tenía dos opciones. La primera era calmar mi sed y arriesgarme a una infección estomacal, y la segunda era continuar en mi búsqueda. No estaba seguro de que era lo mejor, tampoco podía ver ningún río cerca, había perdido el rumbo. Si bebía de esa agua, no tendría forma de conseguir algún medicamento para la infección, pero era peor debilitarme y morir deshidratado. Me sentía indeciso en cuanto a lo que debía hacer, así que lo dejé a la suerte, como cuando era niño.
Saqué de mi bolsillo una moneda pequeña, y me dispuse a lanzarla al aire. Si salía sol, tomaría de esa agua y después me preocuparía si existía alguna infección estomacal, y si caía en Águila debía continuar mi camino hasta encontrar un riachuelo o un pequeño lago que estuviera más limpio. La moneda cayó en Águila. La suerte había dicho que debía esperar un poco más, pero mi sed era mayor. En la acuidad no me hubiera rebajado a tanto, pero en ese lugar estaba en riesgo mi vida. Así que en contra de todo lo que siempre hubiera pensado me puse de rodillas, y junté mis manos para beber un poco de agua. Por supuesto sabía tierra, un poco helada, pero dejé que mis instintos me guiaran lo suficiente para no morir de sed y fortalecerme hasta que encontrara algo mejor. Reconozco que al principio me dio asco. ¿Cómo era posible que bebiera de ahí como si fuera un animal? No sabía cuántos lo habían hecho, ni las lombrices que habían en esa tierra. Pero la necesidad era mayor. Por lo menos un par de horas podía aguantar hasta que encontrara otras opciones. Noté que había un pequeño ajolote nadando en el charco, así que tuve cuidado de no ingerirlo. También tomé en consideración que el venado había tomado de esa agua y no le pasó nada. De alguna manera él tenía más experiencia. Si había cerca algún río, no tendría que beber de ahí. Así que me dispuse a beber un poco más de ella. Junté mis manos para depositarla. Reconozco que sabía un poco a tierra, pero el asco se pasó pronto y mi sed fue saciada, lo suficiente para continuar mi camino. Necesitaba alimento, pero no encontraba nada que valiera la pena. Mi estómago gruñía. Aunque en la oficina siempre andaba con prisas, por lo menos me preparaba una sopa instantánea solo para llenar el estómago en lo que tenía tiempo de consumir algo más nutritivo. Pero en pleno bosque no había nada comestible, o no lograba distinguir si lo era. Pensé en ponerle atención a los animales, ellos me indicarían si algún fruto era comestible. Aunque no supiera del todo bien. Pasó un conejo a toda prisa. Lo imaginaba asado, pero no tenía con qué atraparlo, solo la pequeña navaja del cortaúñas. Buscaba algún árbol que tuviera frutos comestibles, pero no había nada, solo pinos y otros que no servían como alimento. Tampoco conocía qué raíces eran buenas. Había muchos hongos, pero podían ser venenosos. Tendría que aguantar un poco más. Había algunos árboles con pequeñas bolitas, pero no estaba segura de lo que eran, ni siquiera estaban maduros. Continué el camino por una hora más, esperando que algo de lo que encontrara a mi paso me sirviera como alimento. De pronto me encontré una agradable sorpresa. Parecía una planta con chayotes. No era mi alimento predilecto, ni siquiera me gustaban. Siempre los hacía a un lado del plato, mucho menos crudos. No estaba segura de cómo los podía preparar, pero no tenía muchas opciones. Me acerqué un poco más y ahí estaban sujetos de las ramas, cubiertos de hojas grandes como para esconderlos, algunos otros tirados en el piso, con sus retoños. Había una compañera del trabajo que los consumía crudos. Yo siempre le hacía burla porque parecía conejo. Ella trataba de convencerme de sus múltiples propiedades, pero no quise intentarlo. Le decía que nunca lo haría, ni aunque me estuviera muriendo de hambre. Ahora tenía que tragarme mis propias palabras. Recogí algunos que estaban en el piso y otros de las ramas, lo suficientes para tener una buena comida. El resto los dejé como estaban, por lo menos me servirían para pasar el día. Ya mañana me preocuparía por buscar más alimento. Los deposité en la otra bolsa a fin de asarlos, pero era tanta mi hambre que a uno de ellos le quité la cáscara con la navaja del cortaúñas y lo empecé a morder. El sabor no me agradaba, pero no podía desperdiciar la comida que encontraba. Tal vez podrían tener mejor sabor asados. Busqué algo de madera y pasto seco, junté algunas piedras y las puse alrededor, formando un círculo. En el centro coloqué los maderos para encender el fuego. Tenía la fortuna de contar con el encendedor. No sé qué hubiera hecho sin él. Cuando el fuego estuvo encendido, partí los chayotes y los ensarté en unas varas, como lo hacía cuando era niño con los bombones. Esto les dio mejor sabor, solo les faltaba un poco de sal. También ensarté los caracoles, y dejé que se cocieran. No puedo decir que era el platillo más exquisito que había degustado, pero contaban con un sabor agradable, o tal vez era el hambre que sentía, lo que hizo la diferencia. Descansé un rato, no tenía mucha prisa.
Al menos mi estómago se había satisfecho con ese alimento. Guardé 2 chayotes asados en la bolsa de plástico, de manera que me pudieran servir para más tarde. Después apagué el fuego echándole un poco de tierra. Me quedé ahí hasta que noté que ya no había humo. Entendí que no me convenía tener un incendio en pleno bosque. Guardé las cosas, y me dispuse a continuar el viaje. Hacía años que no caminaba tanto, me sentía sucio, despeinado, tantos años preocupado por mi apariencia y ahora, ni siquiera podía verme en un espejo. Con mis dedos, me arreglé un poco el pelo, y como si fuera un pequeño, me puse un poco de saliva en vez de gel, y continué el viaje. Estaba un poco distraído, sumido en mis pensamientos. Me preocupaba mi actual situación económica. Estaba acostumbrado a tener un ingreso fijo, y no sabía cuánto tiempo tendría que amarrarme el cinturón hasta encontrar un nuevo empleo. No sabía si me afectaría la edad. Tampoco tenía idea de cuánto estaban pagando en otras empresas. Me daba miedo volver a empezar, adaptarme a otra forma de trabajo y aprender de nuevo. Estaba tan absorto en mis pensamientos que sin darme cuenta caí en arenas movedizas. Lo noté, era una sensación extraña, como de caer al lodo aunque menos húmedo. Era como arenilla muy delgada mezclada con agua. Empecé a gritar como desesperado pero nadie me oía. En ese momento más que nunca necesitaba una mano amiga, alguien que me diera una rama de la cual asirme. Intenté luchar para salir a la orilla, pero parecía que entre más luchaba más me hundía. Miraba para todos lados, intentando conseguir una rama fuerte de donde asirme, sin embargo no había nada adecuado para ello. Estaba molesto como se me ocurrió ir a ese lugar solo. Ahí nadie podría escucharme, mucho menos salvar mi vida. Recordaba todas las películas en donde morían dentro de ellas. Estaba muy enojado, pensaba en cómo me había metido en ese problema. ¿Quién me podría ayudar en esos momentos? No deseaba morir, me faltaba mucho por hacer, cumplir muchos sueños, tener una familia. No quería que todo acabara ahí, porque lo postergué todo, para después. Medio cuerpo estaba atrapado entre las arenas movedizas. Había escuchado de ello pero jamás pensé que pudieran existir en ese bosque. Reconozco que caminé sin fijarme lo que había delante. Ahora esa pequeña distracción podía costarme la vida. Lo primero que pensé fue que daría todo por un día más de vida, por decirles a mis padres lo mucho que me importan. Deseaba terminar la carrera, poner mi propio despacho. Maldita la hora en que llegue ahí. Mi familia ni siquiera encontraría mi cuerpo. Si no me hubieran despedido, no estaría en esa posición. Cada cosa que hacía parecía hundirme más y no solo eso, la temperatura estaba aumentando, y se volvía más sólido, como si fuera concreto, que se empezaba a secar. No quería acabar mis días ahí. Era tan joven, tenía una vida por delante, ni siquiera había tenido la oportunidad de ser padre. Jamás aproveché mi vida y ahora que había decidido empezar a cambiarlo todo iba a terminar. Seguí más y más enojado, hasta que me di por vencido. Hiciera lo que hiciera, parecía que empeoraba las cosas. Así que cerré los ojos y pensé que tal vez, si miraba a mi alrededor, podría encontrar alguna solución. Una pequeña rama o algo, por pequeño que fuera. Entonces vi que en el árbol había un letrero. No alcanzaba a leer las letras. Eran demasiado pequeñas y estaba muy lejos. Se me hacía imposible de leerlo. Reconozco que desperdicié tantos momentos, dejando para después las cosas, en un empleo que no me agradaba, en un eterno ciclo, donde pasaba toda la quincena, esperando el pago y el resto tratando de administrarlo. Entonces me pregunté por qué deseaba cambiar todo lo que había hecho, cuando ya no tenía tiempo. Tantos momentos desperdiciados en un lugar que no me agradaba. Después de todo otro ocuparía mi puesto en poco tiempo. Me pregunté qué sentiría mi madre cuando ya no regresara. Tal vez le rompería el corazón. Hacía tanto tiempo que no la llamaba para saber cómo estaba. Sé que no había sido el mejor de los hijos. La había descuidado un poco. Me olvidaba hasta de su cumpleaños y del día de la madre. Pero después de todo era su hijo. Aún así ella me amaba. Ni siquiera encontrarían mi cuerpo para hacerle un buen funeral. No habría una lápida que hablara de mi existencia. En cuanto a Sandy, ya estaba con otro hombre. No le importaría que ya no regresara.
Ni siquiera le pude agradecer los buenos momentos. Justifiqué mi enojo, pero nunca quise ver que yo mismo la alejé. Fui muy egoísta al utilizarla, cada vez que mis instintos lo deseaban. Ahora las arenas movedizas tragarían mi cuerpo. Nadie más sabría de mi existencia. Si hubiera sabido que sería tan corta mi vida, haría lo que me gusta, disfrutaría la vida, trabajaría en algo que en realidad disfrute, cambiaría las cosas. Tantos años sin aprovecharlos y ahora tenía tan pocos minutos de vida. En el fondo a nadie le hacía falta. Mis pies estaban atorados, me faltaba el aire, mis piernas se habían entumecido, la sangre no se regaba el cuerpo correctamente, sentía que mis nervios se atrofiaban. Por más que intentaba luchar por vivir parecía lo contrario, me hundía más, sentía una gran presión en el cuerpo. Estaba demasiado hondo para pisar tierra firme. Mis pies estaban totalmente atascados, eso detenía el avance de mi cuerpo. Necesitaba espacio para respirar. Mi vida pasó en un segundo frente a mis ojos, como una película en cámara rápida, los aspectos más importantes de mi vida, desde el momento que estaba viviendo, los años que pasé en la misma empresa, mi juventud hasta mi niñez y después el tiempo que estuve en el vientre de mi madre, como si mi tiempo hubiera acabado. Segundos después miré a mi alrededor y vi mi cuerpo atrapado en las arenas movedizas, inerte, porque tan joven, había llegado mi momento, no quería partir, no estaba listo, tenía muchos pendientes por realizar, deseaba vivir un poco más, realizar todos los sueños que dejé a un lado, terminar mi carrera, formar una familia, ver a mis hijos crecer, porque debía acabar ahí todo. No estaba listo, así que me resistí a irme, deseaba luchar por mi vida. Entonces se abrió un túnel ante mis ojos y una luz que aparecía en el fondo, algo me hacía ir a ella pero no era mi momento, no estaba listo, tenía muchos pendientes por cumplir. Ese paseo solo era un viaje para encontrarme, para iniciar de nuevo, buscar mejores oportunidades, no para terminar todo. Lo que más me preocupaba es que mi familia no sabría lo que sucedió conmigo, ni siquiera tendrían un cuerpo donde enterrarlo. De pronto escuché una voz que me decía, ¿para qué quieres seguir viviendo, si nunca aprovechaste el tiempo que se te otorgó? Siempre estuviste inconforme con las decisiones que habías tomado, desperdiciaste tu vida en cosas que no eran importantes y ahora deseas recuperarla. No sabía quién me hablaba, pero solo me quedaba rogar, para que se me permitiera seguir viviendo. Ya no tenía nada, la luz me esperaba como una cita a la que no podía faltar. Por favor Dios mío, permíteme seguir viviendo unos años más, aprovechar la vida que se me dio, realizar los proyectos que están sin concluir, tener una familia de quien cuidar, demostrarle a mis padres lo importante que son en mi vida y agradecerles lo que hicieron por mí. Tu tiempo acabó, es momento de partir. No, por favor, esta vez las cosas serán diferentes, voy a empezar desde cero, aprovechando cada minuto de mi vida. Miraba las arenas y mi cuerpo estaba inmóvil, no tenía mucho tiempo antes de que fuera imposible regresar. ¿Qué estás dispuesto a realizar? Lo que sea para que se me permita continuar viviendo. ¿Para qué quieres seguir viviendo, si nunca has sido feliz? Tal vez tenía razón, siempre busqué un pretexto para ser infeliz, para renegar de la vida que me había tocado, sentirme la víctima de las circunstancias, como la familia en la que había nacido, el ser pobre, el tener un trabajo mediocre, envidiando a los demás y ahora ya era demasiado tarde, todo había al cabo. Desperdicié tanto tiempo en cosas que no valían la pena. Noté que la voz que me hablaba era un hermoso ángel blanco con alas transparentes. Al parecer era la persona que me debía acompañar a mi nueva vida. Parecía tan hermoso, lleno de paz y amor, como nunca antes lo había visto. Me hacía sentir tranquilo. Caminé unos pasos con él hacia el túnel, pero miré atrás y pensé en todas las cosas que debía hacer, todo lo que me faltaba por vivir, y entendí que el cielo podía esperar. Entonces le dije, no es mi momento, aún tengo muchas cosas por hacer. Está bien, puedes regresar con la condición de que tu vida cambie. Entonces regresé a mi cuerpo,
Pude zafar mis piernas que se habían atorado e inflé mis pulmones lo más grande que pude para ayudarme a flotar. Me recosté sobre mi espalda para alcanzar la orilla. Y esto empezó a funcionar. Con mis brazos, me impulsé como si nadara. El tranquilizarme me permitió salir del aprieto en que me encontraba. Poco a poco alcancé la orilla. Y entonces solamente rodé a tierra firme. En poco tiempo me encontraba a salvo. Después miré de nuevo las arenas movedizas, y se habían convertido en un bello estanque, con agua tan limpia que se podía beber. ¿Cómo podía ser eso? Las arenas que me aprisionaba ahora eran agua transparente. ¿Qué había sucedido? Porque se me había dado una nueva oportunidad de vivir, cuando aparentemente lo creía todo perdido. ¿Acaso no era mi momento, o podía tener una nueva oportunidad? Con mucho cuidado probé el agua. Era una delicia. Estaba fría, pura. ¿Cómo era posible que lo que estuvo a punto de tragarme ahora tuviera un delicioso sabor? También enjuagó la tierra de mi cuerpo y su mal olor a sobaco. Mi ropa estaba sucia, así que la lavé y la exprimí, dejándola un rato al sol colgándola sobre una rama. Me recosté un rato, viendo el paisaje. Entendí que pude no volverlo a ver. Aparentemente era mi último día. Ahora valoraba más la vida. Apenas me repuse del susto y fui hacia la tablilla, que decía: cuando algo se cree perdido, se valora más. Tal vez tenía razón. Nunca valoré el despertar día a día, el respirar el aire fresco, el tener un poco de agua para calmar mi sed, el alimento sobre mi mesa aunque fuera una sopa instantánea. Solo hasta que me encontré a punto de morir, me di cuenta que realmente no he vivido. Empecé a entender que no he hecho nada de mi vida, nadie que me extrañe, porque yo mismo los he alejado. Me preocupaba de cosas insignificantes cuando no quise ver que el mayor tesoro está en disfrutar del día que estoy viviendo. Ahora me preguntaba si ese fuera el último minuto de mi vida, ¿qué cosas haría diferente? ¿Cómo lo aprovecharía? De alguna manera se me dio una nueva oportunidad de vivir. También me pregunté si habrá valido la pena quedarme cuando el ángel ya había sido enviado para acompañarme en el viaje. De nuevo vi que debajo de la tablilla estaba otra llave y un pergamino que decía: aprovecha la oportunidad de estar vivo. Tienes una gran bendición, el estar vivo en este instante, el llenar de aire tus pulmones y contar con un soplo de vida, el moverte y sentir el aire tocando tu cuerpo, el decidir qué quieres hacer el día de hoy. Cada parte de tu cuerpo funciona perfectamente, tus células se regeneran permitiendo que sanen las heridas, tu corazón bombea sangre a todo tu cuerpo, puedes respirar perfectamente sin importar que estés dormido o despierto, tu cerebro funciona de manera correcta. ¿Cuántas personas ya no pueden hacerlo? La vida es muy corta, no la desperdicies con cosas que no valen la pena. No esperes a perderla para valorarla, porque cuando pase el tiempo, no podrás recuperarlo. Hoy tienes salud, juventud, inteligencia y un segundo más de vida. Aprovéchalo. Hoy se te dio la oportunidad de volver a nacer y luchar por lo que quieres. Deja de culpar a otros por lo que no has sido. En tus manos está encontrar lo que estás buscando. Puedes quejarte o cambiar aquello que no te agrada. Solo tú decides. Hoy es ese momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Solo tienes el instante que estás viviendo. Puede que no exista un mañana y cuando mires atrás sea demasiado tarde porque no podrás recuperar tanto tiempo desperdiciado. La vida es demasiado corta. Puede durar un día, un año o 30. Eso depende de cada persona. Eso no importa. Lo verdaderamente significativo es cómo se vive. Muchos viven 100 años y nunca la disfrutaron. Después desean unos años más para compensar todo aquello que no hicieron. Hoy es el momento de aprovecharla. Mientras haya un soplo de vida en tu cuerpo, aprovéchalo. Tienes un don maravilloso, disfrútalo, y piensa si en realidad te gustaría seguir el mismo camino que hasta ahora has recorrido. Se te dio libre albedrío para tomar tus propias decisiones, tienes la libertad de actuar como mejor te plazca. Al final solo tú serás responsable de aquello que viviste o dejaste de hacer. Guarda esta llave, representa el instante en que vives. Tercera llave. Tal vez tenía razón el pergamino, dejé tanto para después, pero no estuve dispuesto a hacer nada para cambiarlo, como si en el mañana las cosas serían diferentes. Ni siquiera me agradaba en camino,
que estaba siguiendo ese empleo que me absorbía la vida, y no tenía futuro. En cuanto a Sandy, no era lo que estaba buscando, pero no me interesaba dejarla, porque me convenía tenerla a mi lado y a la vez tampoco tomaba una decisión para que las cosas fueran diferentes. En ningún momento me interesaron sus necesidades, solo la ignoraba. Quería que algo fuera diferente, pero no me interesaba encontrar un camino nuevo. Entonces, ¿por qué sería así? Me fugaba en el alcohol, era mi único medio de escape y a la vez tampoco me hacía feliz. Solo hasta que me vi sin vida, entendí muchas cosas. Capítulo 6. La caverna. Me senté un momento a descansar, me sentí agotado del susto. Hacía mucho tiempo que no caminaba por el bosque, ni siquiera visitaba los parques. Tantos años sentados en la empresa, parándome para lo indispensable, había hecho que mis músculos se atrofiaran, me dolían los pies y las piernas. Prefería manejar para ir a la tienda que caminar unas cuadras. Aunque mi cuerpo tenía 30 años, podía decir que no contaba con buena condición física. Me puse de nuevo la ropa. Noté que se había roto el pantalón, también la chamarra, estaba un poco rasgada. No sabía cuándo tardaría en encontrar un refugio o llegar al auto, así que necesitaba seguirla cargando. En algunos momentos me la ponía para evitar que las ramas lastimaran mis brazos cuando las tenía que empujar para poder avanzar. Me proporcionaba una especie de protección, aunque podía notar que se había roto de las mangas y de la espalda. La playera que traía era demasiado delgada. Aunque quisiera, no me ayudaría a librarme de las ramas. Tenía algunos rasguños en el rostro, nada de peligro, alguna que otra rama que no había logrado evitarla. Revisé mi ropa, se veía muy deteriorada, tantos años vistiendo impecable, con mi traje sastre, y ahora parecía un pordiosero, de esos que tienen que pedir una moneda en la calle. El cielo se había empezado a llenar de nubes y el aire empezaba a ser más frío. Tal vez eran como las 4 de la tarde, pero parecía que iba a llover en poco tiempo. Necesitaba un refugio, ya que si la tormenta me atrapaba en ese lugar, la corriente me podía jalar hacia abajo, además de que el agua fría me podría hacer daño, resfriándome, o algo peor. Aceleré el paso en busca de un buen refugio. Una cabaña hubiera sido lo más recomendable, pero también una cueva en donde resguardarme y poder pasar la noche. Seguí caminando, pero empezaba a oscurecer, y no podía ver lo que pisaba a mi paso. Trataba de ser muy cuidadoso, pero eso no era suficiente. Me encontraba perdido, entre tanta vegetación. Por más que buscaba orientarme, no encontraba un punto que me pudiera ayudar, solo veía montañas y más montañas, ni siquiera se veía algún camino o la carretera. Todo estaba cubierto de matorrales. Tanto tiempo deseé huir de mi rutina y ahora estaba perdido, en un lugar inmenso. Me preguntaba cómo podría salir de ahí. Ni siquiera había localizado un camino que se viera que había sido transitado recientemente. Había empezado a oscurecer y el clima se hacía más helado. La neblina había bajado un poco. A lo lejos se escuchaban los rayos. Solo esperaba que me diera tiempo de encontrar lo que buscaba, pero parecía que no existía ninguno. Trataba de poner atención sobre cualquier ruido extraño, para evitar ser picado por algún animal o caer en algún peligro. Apenas si podía divisar lo que se encontraba a un par de metros de distancia. Tal vez ya habría pasado alguna cabaña y no pude verla. El canto de las aves eran mi única compañía. El cielo obscurecía demasiado rápido. Es posible que hubiera perdido la noción del tiempo, pero en todas las horas que estuve caminando, nunca encontré un buen refugio, menos en ese momento que estaba presionado por encontrarlo. La neblina se había hecho más espesa, el viento soplaba, mientras el sol se ocultaba por el horizonte. No podía seguir caminando a oscuras porque eso sería más peligroso. A lo lejos se oían muchos ruidos, y eso me estremecía. No podía quedarme mucho tiempo en un solo lugar, pero tampoco podía avanzar. Mis pies estaban cansados de tanto caminar. Tenía varias ampollas. Me senté en el pasto, y me quité los zapatos. Entonces con el cortaúñas rompí las ámpulas y coloqué algunas hojas que las cubrieran. Después volví a colocarme los calcetines, deseando que sanaran pronto. La chamarra que llevaba no era suficiente para protegerme del frío.
porque su tela se mojaría en cuanto empezara a llover. No sé qué hora, sería tal vez las 7 de la noche, pero todo estaba oscureciendo. Podía encender una fogata, pero si la lluvia me agarraba en ese lugar, sería peligroso. No sé si eran mis temores, pero sentía que alguien me iba siguiendo, así que constantemente giraba el cuello para mirar atrás y saber si algún peligro me acechaba, pero no había nada. Quise trepar a un árbol para poderme guiar, pero estaba demasiado cansado, mi cuerpo ya no podía más. La falta de alimento y el frío me estaban afectando. ¿Cuánto daría por estar en el calor de mi apartamento, envuelto en las cobijas, con una cena caliente? Aunque fuera una sopa instantánea, en esos momentos en que mi vida peligraba, valoraba el calor de las cobijas y una cama suave en donde soñar. Cada vez estaba más oscuro, ni siquiera podía ver dónde pisaba, solo miraba el cielo y las estrellas que tenían un color intenso, asomándose en medio de la neblina. Hacía mucho tiempo que no tenía tiempo para admirarlo. Estaba demasiado ocupado viendo la televisión. Solo pensaba en beber una cerveza después del trabajo. Después de todo me lo merecía por aguantar a un jefe neurótico y la misma rutina todos los días. Al menos esa fue mi justificación por muchos años. Sin darme cuenta tropecé. Tal vez fue con una rama o una piedra, no lo sé. De pronto caí a un agujero. No podía ver nada. La oscuridad se había apoderado del lugar. Me dolía una rodilla. A ciegas traté de tocar para saber dónde estaba, pero solo sentía una pared por todos lados. Intenté sacar el encendedor, pero ya no estaba. Posiblemente se cayó cuando lavé la ropa o en el camino. No deseaba pasar la noche ahí, pero ni siquiera podía ver dónde me encontraba. No tenía muchas opciones. Tampoco sabía si había un animal peligroso en el lugar. Era demasiado alto para salir, no sabía qué hacer, no quería pasarme la noche ahí encerrado, pero tampoco encontraba otra mejor opción. Mi rodilla estaba lastimada y en la noche tampoco podía seguir caminando sin una luz que me pudiera guiar, por lo que la mejor alternativa era descansar ahí unas horas y después preocuparme por el resto. No podía dormir, pensando en que un animal peligroso estuviera ahí. Me sentía como un niño indefenso, lleno de miedo. Tal vez nunca saldría de ahí. Lo peor es que había perdido el encendedor. Hacía mucho tiempo que no me iba a la cama sin cenar y sin una cerveza en la mano. Si no hubiera sido por la última borrachera, no estaría en esa situación. Pensaba en lo peor. Muchos fantasmas llegaron a mi mente. Trataba de permanecer vigilante, pero mis ojos se empezaban a cerrar. El cansancio de mi cuerpo me pedía unas horas de sueño. Estaba tan agotado, mis pies tenían ampollas. Me senté en el piso y me recargué en la pared. Mis párpados me pesaban. Ya no tenía energía para seguir luchando. Estaba muy débil, necesitaba descansar. Cerré un instante mis ojos. No podía mantenerlos abiertos. Era la primera vez en muchos años que me sentía tan cansado. Mi estómago hacía muchos ruidos por falta de alimento. Los chayotes que había reservado para el camino se quedaron en las arenas movedizas, así que desde mi último alimento habían pasado varias horas. Me preguntaba si podría volver a mi departamento algún día. Extrañaba el sabor de la cerveza en mis labios, pero eso me había metido en el problema. Deseaba que eso fuera tan solo una pesadilla de la que no podía despertar. Me costaba más trabajo permanecer despierto. Empezaba a bostezar. Tenía que buscar la manera de evitar dormirme, pero no era sencillo. Los párpados me pesaban cada vez más. Tampoco hubiera servido hacerlo en la oscuridad. No podía ver nada. Si hubiera alguna araña venenosa, ni siquiera la hubiera notado. El cielo estaba demasiado oscuro para ver cualquier cosa. Solo pude hacer oración para que las cosas estuvieran bien. Muchas cosas que no había valorado se me venían a la mente. El plato de comida que tenía en mi mesa, tener un ingreso que me permitía pagar la renta, llamar por teléfono a mi familia. Ni siquiera sabrían qué me pasó. Si moría y no encontrarían mi cuerpo. Tal vez estaba exagerando las cosas, y me estaba volviendo presa de la desesperación. Mi auto podría ser robado y nunca darían con mi paradero. Después de todo, a nadie le dije mi destino. ¿En qué momento se me ocurrió beber? Eso fue lo que me puso en ese aprieto. Quise cerrar mis ojos solo 5 minutos.
pero parecía imposible abrirlos de nuevo como si pesaran demasiados kilos. Me sentía como una pila que está en las últimas. Por más que luchaba por despertar, esto era muy difícil. De alguna manera, habían sido demasiadas emociones para un solo día. El sueño me ganó. Cuando desperté ya estaba amaneciendo, entonces pude ver a mi alrededor. Parecía parte de una cueva. No podía salir por arriba, ya que sería complicado escalar, porque no tenía alguna cuerda de que sujetarme y las paredes estaban demasiado lisas para asirme de ellas, así que seguí caminando. Necesitaba encontrar la salida. Había un pequeño túnel. Tomé 2 varas para guiarme como lo hacían los ciegos. Una rama me guiaría por la orilla de la pared y la otra me indicaría si el piso era seguro. A medida que avanzaba, se volvía más oscura, así que no podía usar mis ojos para guiarme, solo mi inteligencia y el sentido común. Empecé a hacer sonidos con la boca de manera que me guiaran como lo hacían los murciélagos. De esa manera, podría escuchar si había algún animal dentro de la cueva. Daba pasos muy pequeños, de manera que pisara en firme y si había una piedra, pudiera esquivarla. Con la vara traté de tocar el techo. Al parecer no era muy alto, tal vez unos 2 metros o un poco más. Podía sentir que se trataba de un camino lleno de piedras pequeñas, que me lastimaban los pies. La suela no era muy gruesa, por lo que me daba una idea de lo que estaba a mi paso. Había poco aire, lo suficiente como para poder respirar. Noté que había 2 caminos, elegí el primero. Si ese no era, entonces tomaría el segundo. Seguí avanzando, y sentí un pequeño sonido. Hice movimientos con la vara y oí el aleto de las aves. Solo podían ser murciélagos. Traté de avanzar sin molestarlos. Suspendí el sonido de mi boca para no incomodarlos. Seguí avanzando con mucho cuidado. No sé cuánto tiempo había pasado, de alguna manera me empezaba a acostumbrar a la oscuridad. Con la vara pude sentir que de nuevo había 2 túneles, así que elegí el de la derecha. Caminé un poco y noté que había agua. Intenté tocarla con la vara, y me di cuenta que se trataba de un cenote. La profundidad era muy grande. No era muy buen nadador, y eso me impediría conservar las varas que hasta el momento me habían ayudado para avanzar y evitar tocar algo desagradable. Volví al segundo túnel. Ahí seguí con mucho cuidado. No tenía forma de saber si iba por el lugar correcto, solo me podía guiar por mis instintos. Empecé a sentir una corriente de aire, tal vez era muy pequeña o se trataba de la salida. Había muchas curvas en el camino. Se oía como una corriente de agua o una cascada. Seguí con mucho cuidado, y empecé a ver una luz. Mis ojos se habían adaptado a la oscuridad, y me encandilaba un poco, pero era una buena señal. Aún no me podía confiar, todavía no estaba fuera, tenía que seguir siendo cauteloso. Noté que el piso estaba un poco resbaloso, debía de haber un poco de agua, así que realicé mis movimientos mucho más tranquilos a fin de evitar caer. La luz era más intensa. Ahora podía notar que la salida estaba muy seca, pero había que cruzar por un pozo de agua. Solo esperaba que mis zapatos lo aguantaran. De nuevo se volvería a mojar la ropa, pero no tenía más opciones. Tal vez era la única oportunidad de salir. Con la vara traté de medir la profundidad. Al parecer no era mucho, pero tampoco me podía confiar. Hacía muchos años que no nadaba. Esperaba recordarlo un poco. La chamarra me estorbaba, así que la puse en medio de mis piernas para sujetarla. Con mis brazos, me impulsé lo mejor que pude. Casi en la orilla me di cuenta que la profundidad había disminuido. Esto me permitió caminar para salir del lugar. El sol me encandilaba la vista, así que me quedé quieto unos momentos en lo que de nuevo se acostumbraba a la claridad. Me senté en el piso, y revisé mis zapatos. Estaban mojados, así que los escurrí un poco y los dejé al sol para que se secaran. También la chamarra la exprimí, y colgué en una rama, de manera que se pudiera secar. Regresé a la cueva y tomé algo de agua. Estaba fresca, y no sabía cuánto tiempo pasaría hasta encontrar el preciado líquido. Noté que mis ampollas habían mejorado un poco y la rodilla se había desinflamado. Solo había unos pequeños raspones, pero nada de importancia. Tomé demasiada agua para que en varias horas no me hiciera falta. Estaba fría y agradable, parecía que era filtrada por las rocas. Miré a mi alrededor para saber en dónde me encontraba, y justo en la salida, encontré la tablilla de madera antigua.
Sus letras brillaban con intensidad como si me pidieran que las leyera, así que me acerqué a revisar el mensaje que decía: agradece tu vista, tu inteligencia y cada parte de tu cuerpo. También saqué con cuidado la llave, y sujeté el pergamino para ver su contenido, lo dejé a un lado, y me senté por unos momentos mientras mis zapatos se terminaban de secar. Noté que a unos metros, había varios árboles con diferentes frutos, parecía un sueño hecho realidad. De alguna manera el alimento me aguardaba. Bajé mi chamarra y recogí la bolsa que contenía la llave y el pergamino. También me puse los zapatos, para disponerme a probar el alimento que se me presentaba a mi paso. Había varios árboles de manzanas, moras, peras y naranjas. Algunos estaban en el piso, otros a poca distancia, así que recogí sus frutos y los comí. Después me di a la tarea de cortar lo suficientes para el viaje. No sabía cuánto tiempo tardaría en encontrar de nuevo alimento. Había algunos frutos picados, pero no me importaba. Solo le quitaría lo malo con la navaja y el resto serviría de provisión. De nuevo dejé al sol mis zapatos y calcetines para que se pudieran secar al sol, y también la chamarra, mientras me recostaba en el pasto fresco, con la fruta a mi lado. El dormir en la cueva fue muy incómodo. Todavía era muy temprano, así que aproveché para descansar un poco, antes de continuar el camino. Disfruté el sabor de cada uno de los alimentos. Las naranjas estaban un poco agrias, pero su fibra me ayudaría a mantenerme lleno por más tiempo. Por el contrario, las manzanas estaban muy dulces, eran grandes y jugosas, como las que se adquieren en cualquier comercio. Eso era lo que necesitaba para renovar mis fuerzas. Me recosté sobre el pasto, sintiendo su aroma en mi rostro. En esos momentos, era la mejor cama que pudiera desear, con el sol iluminando el bosque. ¿Qué más podía desear? Agua fresca, frutos recién cortados y un pasto suave donde reposar. Con mucho cuidado, saqué el pergamino del carrizo que lo contenía y metí la llave en mi llavero para no perderla. Noté que los pergaminos anteriores se habían deshecho en mi cartera y sus letras se habían borrado. De alguna manera, ya había leído lo que tenía que saber de ellos. Aprendí cada una de sus enseñanzas, más de lo que hubiera deseado. Con mucho cuidado lo puse al revés para que se aplanara un poco, mientras disfrutaba del paisaje. Después me di tiempo para leer el pergamino. Felicidades, eres muy afortunado porque lograste salir de esta cueva con ayuda de tu inteligencia. Había poco oxígeno, así que era difícil usar una antorcha o algo que te pudiera guiar por ella. También tenía diferentes obstáculos como piedras, un cenote y murciélagos. Tuviste que elegir entre varios túneles que te conducían a diferentes lugares. Algunos tenían salida, y otros no, como un laberinto. Este reto era para que te dieras cuenta de lo importante que es cada parte de tu cuerpo, y que el perder un sentido te permite agudizar los otros. También tu inteligencia para resolver los retos que se presentan. Desde que naciste se te dotó de un cuerpo perfecto. Tal vez no creas que es así. Solo pregúntate cuántas personas con alguna discapacidad desearían tener tus ojos sanos, tus brazos o piernas, su sentido del oído o tu piel que se renueva constantemente. Es posible que en este tiempo hayas tenido algunos rasguños a causa de las ramas, pero estos ya están sanando. También alguna ampolla que en una semana estará bien. Nada que no resuelva tu cuerpo de manera natural. Es un pequeño milagro de la naturaleza. También funciona perfectamente tu cerebro, porque tienes la capacidad de resolver los problemas de manera eficiente. De lo contrario nunca hubieras salido de la cueva, aunque no se te ha dado más peso del que puedes cargar. Eres una maquinaria perfecta que necesita mantenimiento y buena alimentación. Si no lo haces tú, nadie más se ocupará de ello. Es tu responsabilidad cuidar de lo que se te dio. En recompensa, puedes comer de todos los frutos de los árboles. Guarda esta llave, representa tu cuerpo perfecto. Cuarta llave. Tenía razón, tuve que utilizar el sentido común y la inteligencia para resolver este reto. Jamás hubiera pensado que unas ramas me serían de tanta ayuda hasta que las ocupé. El no tener luz permitió que mi vista al cabo de un rato se acostumbrara a la oscuridad, y pudiera ver un poco el camino. El sonido hizo que me diera cuenta si estaba en un lugar amplio o muy pequeño, sobre todo al rebotar el eco.
También sentí el aire en la piel. Esto me permitió tomar el camino para encontrar la salida. Revisé mi pie y las ampollas se habían secado, como si hubieran sanado, más rápido de lo normal. Jamás había hecho algo como eso. Esperé un poco a que la ropa y los zapatos se secaran, aunque no podía esperar demasiado tiempo, porque desperdiciaría algunas horas de la luz solar y eso no me convenía. Debían ser como las 8 de la mañana, no tenía reloj. Solo podía guiarme por la ubicación del sol. Como a las 9, empezó a sentirse un poco más de calor, aunque la ropa no se había secado, aún y los zapatos estaban mojados. No podía desperdiciar más tiempo. El viaje debía continuar. Aparentemente se veía el cielo despejado, pero en ese lugar todo podía cambiar en un par de horas. Sobre todo, porque era demasiado lluvioso y traicionero. Me preguntaba si lograría encontrar todas las llaves y a dónde me conducirían. Aunque siendo un lugar tan grande, sería difícil hacerlo, porque no tenía un mapa o algún indicio que me pudiera guiar a cada una de ellas, pero tampoco eran mi prioridad, ni siquiera sabía si tenía sentido hacerlo. Después de todo, los riesgos eran demasiado grandes. Si bien es cierto cada una me había enseñado algo, eso no quería decir que valiera la pena realizar la búsqueda, ni por cuánto tiempo tendría que hacerlo. Solo había sido coincidencia tenerlas en el llavero. De algo estaba seguro y era que ninguna lección se volvería a repetir, porque cada llave representaba una enseñanza diferente. Muchos cazadores de tesoros sacrifican sus recursos económicos y tiempo en busca de algo que quizás nunca encuentren. Sin embargo, en esos momentos, yo solo estaba buscando la salida del bosque, para regresar a casa. Seguí caminando, tratando de observar el paisaje para no caminar en círculos, y poder regresar a la cueva, si me era necesario. En realidad no sabía dónde iba, me sentía cada vez más perdido. La cabaña. Necesitaba un lugar seguro en donde pasar la noche, no deseaba dormir en la intemperie de nuevo. Había sido un día muy difícil, desde la incomodidad de no saber cómo llegué al bosque, hasta dormir en un foso. Me podría servir de algo la cueva, pero era mejor ponerme en marcha temprano. Si bien es cierto, tenía suficiente fruta para alimentarme por ese día, pero había otras cosas que requería mi cuerpo, un lugar acogedor en donde protegerme de las inclemencias del tiempo y un poco de té caliente porque sentía mucho frío. El cuerpo me temblaba un poco, como si tuviera temperatura. Deseaba un poco de té caliente, para evitar un resfriado, porque mi cuerpo empezaba a sentir los estragos de las inclemencias del tiempo. Quedaría por estar en mi cama y con un café recién preparado, respirando su suave olor que revitalizara mi cuerpo, y con las atenciones de Sandy, pero ya no podría recuperarla, ni siquiera estaba seguro si era lo correcto. Mi chamarra estaba rasgada de la espalda, y seguía húmeda, también el resto de mi ropa. Tenía mucho frío, me dolía el cuerpo. Ni siquiera tenía mi encendedor para hacer una fogata y calentarme un poco, apenas si era de mañana, pero ya estaba temblando. Tal vez era por dejarme puesta la ropa cuando todavía estaba húmeda, pero no tenía muchas opciones. Creía que se secaría más rápido con el calor de mi cuerpo. Había caminado un par de horas, pero con la humedad del aire no se había secado por completo la ropa. La chamarra y el pantalón estaban muy pesados. No sé si era eso, o tenía el cuerpo cortado. La comida me había ayudado a recuperar fuerzas, pero necesitaba un poco de calor. El cielo se estaba nublando, parecía que por la tarde llovería. En caso de no encontrar un buen refugio, tal vez sería mejor regresar a la cueva por donde había salido e intentar hacer una fogata, golpeando un par de piedras, como lo hacían los cavernícolas. Pero no había nada seco para iniciar el fuego. Las ráfagas de aire eran cada vez más fuertes y heladas. A lo lejos empecé a oír truenos. Al parecer una tormenta se aproximaba. Me empecé a preocupar, no estaba acostumbrado a esos climas. Era necesario encontrar pronto un refugio. Solo se veían árboles y arbustos, pero nada útil que me pudiera servir como refugio. En mi desesperación, le pedí a Dios que me diera una señal que me ayudara a encontrar un lugar caliente, para dormir un poco. Estaba preocupado, necesitaba ayuda, no quería pasar una noche más en la intemperie.
No creía resistirlo, me faltaba mucho por vivir, solo un milagro me podría salvar. Hacía muchos años que no creía en Dios, pero en mi desesperación, era mi única esperanza. Hoy más que nunca necesitaba ayuda. Un cuerpo, no podría resistir, ya tenía inicios de temperatura y mojarme de nuevo complicaría las cosas. El aire, era helado y las ráfagas de viento, estaban cada vez más fuertes. Mi cuerpo, estaba lleno de rasguños por tantas ramas que había tenido que apartar para poder continuar mi camino. Algunas plantas, tenían espinas que me arañaron la piel, temía que se pudieran infectar, necesitaba agua limpia con que lavarlas y algún antibiótico, me ardía la piel, tal vez había tocado una hiedra venenosa, porque tenía ronchas en el cuerpo. Necesitaba algo con que lavarme. El cielo se había oscurecido, las ramas me impedían el avance, sobre todo porque no veía en dónde pisaba. Caminé sin rumbo durante más de una hora, no sabía qué me esperaba, cómo salir de esa situación. Estaba demasiado lejos de la cueva como para volver a ella. Miré hacia todos lados, pero solo me encontraba con árboles y matorrales. El clima era cada vez más frío, como si estuviera a punto de nevar. Sentía escalofríos, tal vez era producto de lo que estaba sintiendo por dentro. Las fuerzas me abandonaban, como si no pudiera dar un paso más. Me sentía muy débil, ahora más que nunca necesitaba un milagro. Noté que había un árbol pequeño de limones, todavía estaban un poco verdes, pero servirían para curar mi cuerpo de cualquier infección y evitar que se pudiera agravar la condición de las heridas. Recogí algunos y los guardé en la chamarra. Después los ocuparía. Entonces vi a una hermosa mujer, rubia con ojos verdes, alta tal vez de 1,70, delgada, traía puesto un vestido blanco con un pequeño cinturón, eso hacía que su cuerpo se viera más hermoso, parecía un ángel o una visión. Solo fueron unos segundos, lo suficientes como para notar su presencia. ¿Cómo era posible que una mujer pudiera vestir de blanco entre tanta vegetación? No era posible que su ropa fuera tan impecable como si no hubiera tocado ni un poco de tierra. Si mi ropa era oscura y ya se veía bastante sucia con el lodo y todas las ramas con las que me había topado, estaba desgarrada y deteriorada. Caminé hacia ella, y noté que había una luz blanca que la envolvía. Le grité, para que me proporcionara ayuda, pero ella siguió su camino, como si no me hubiera visto. Traté de hablarle, pero mis cuerdas vocales habían enmudecido con el frío. No tuve opción más que seguirla. Tal vez ella me podría ayudar a encontrar un refugio. Podía estar delirando. Después de todo, tenía algo de temperatura, había dormido muy poco y solo había probado algo de fruta. Empezaba a dudar de mis capacidades mentales. Mi cuerpo tenía mucho frío. Pudo ser producto de mi imaginación o de mis deseos internos por encontrar la civilización. De nuevo vi una luz que se perdía entre los árboles. Continué siguiéndola. Después de todo no tenía nada que perder, ya me encontraba sin rumbo fijo, en busca de un refugio. Ya no la veía, parecía que se había convertido en una luz que me guiaba en el camino. Muchas veces tropecé con alguna rama, pero no podía perderla, era mi única esperanza, ya que el frío hacía más complicado mi avance. Entre más caminaba parecía que más se alejaba. Parecía que recobraba un poco mis fuerzas, o era el deseo de vivir lo que me guiaba en busca de algo que no podía explicar. El avance se hacía casi imposible, y yo estaba siguiendo una figura que vi solo unos segundos. El resto se volvió una luz tan blanca como nunca antes la había visto. Parecía que entre más la perseguía más se alejaba, como si huyera de mí. ¿Acaso me estaba volviendo loco? ¿La razón me había abandonado o era una señal del cielo sobre el lugar donde debía dirigirme? El aire se había vuelto húmedo en señal de que pronto se precipitaría la lluvia. Miré al cielo y las nubes se habían multiplicado. En esa zona tan boscosa, la corriente fácilmente me arrastraría. Necesitaba un refugio, pero ¿dónde lo encontraría? Había perdido la luz que me guiaba. Desapareció entre los matorrales. Me sentía preocupado. En ese lugar los aguaceros eran muy fuertes. Parecía que la había perdido. Tal vez se trataba de alguien con una lámpara, algún bromista, o tal vez era un ángel que me enviaba una señal. Traté de poner atención. Miré hacia todos los árboles en busca de la luz. Necesitaba saber que iba en la dirección correcta.
pero la había perdido. ¿Cómo era posible? Estaba tan cerca. ¿Y ahora qué haría? Seguí caminando en la dirección que la luz me indicaba. De pronto volví a ver la luz. Esta vez, era más brillante y mucho más grande, como si esperara que la siguiera, dándome una señal de que algo me aguardaba. No sabía qué era, ni si sería producto de mi imaginación, tal vez era como un espejismo, pero necesitaba darme la oportunidad de continuar mi búsqueda. No tenía muchas opciones. Después de todo, mi vida estaba en peligro. Tenía que reunir fuerzas para luchar por mi vida. Continué el camino. Por más que le dije que me esperara, nunca se detuvo. Era como si llevara prisa. ¿Acaso todo era producto de mi imaginación? ¿Qué sucedería si solo era eso? Me sentía cansado, las piernas ya no me respondían, estaba a punto de darme por vencido, pero en ese momento alcancé a ver una cabaña. Después volví a buscar la luz, pero ya no estaba, había desaparecido. No entendía por qué me había guiado a ella, quién era y por qué no me había permitido darle las gracias. Ni siquiera intercambiar ni una sola palabra. Pensé que la encontraría dentro de la cabaña. Tal vez su vestido estaba diseñado con una tela especial que irradiaba esa luz. Tenía que haber una explicación lógica a lo sucedido. No podía simplemente haber desaparecido. Pensé que pudo ser la comida, lo que me causaba alucinaciones, pero nunca probé algo que no conociera. Si bien es cierto, a mi paso había toda clase de hongos, pero ni siquiera los toqué por temor a que fueran venenosos o alucinógenos. Las frutas tenían un sabor agradable, igual a lo que había probado en otras ocasiones, a menos que fuera el agua, pero sabía muy parecido al resto que había tomado, aunque reconozco que el agua natural nunca ha sido de mi completo agrado. Me acerqué un poco más a la cabaña. Se podía apreciar que estaba abandonada. Era una casa de madera pequeña, tal vez de unos 16 metros cuadrados. Solo tenía un piso, por lo que era casi imposible verla desde lejos. Toqué la puerta varias veces, pero no se veía luz. Tal vez sus habitantes no se encontraran, pero no tenía muchas opciones. Cada vez hacía más frío y unas gotas habían caído sobre mi cuerpo. De nuevo toqué a la puerta. Era una casa de madera antigua. Parecía que hacía tiempo que nadie vivía ahí. Volví a tocar, pero nadie respondió a mi llamado. Empujé un poco la puerta, y me di cuenta que se pudo abrir. Entré tratando de saber si alguien se encontraba, pero al parecer estaba deshabitada. Volví a levantar la voz para que los ocupantes me escucharan, pero solo podía oír el rechinar de las maderas que crujía cuando daba algún paso, y los muebles estaban llenos de polvo, como si en mucho tiempo nadie la hubiera habitado. Vi que había una chimenea construida con piedra de cantera. Encontré unos fósforos sobre ella, y con unos pedazos de papel, encendí el fuego y metí algunos troncos que estaban afuera para que con el calor se pudieran secar y encendieran más tarde. Era acogedor el lugar, a pesar de tanto polvo. Traté de limpiar un poco para hacerlo más confortable el tiempo que estuviera ahí. Aunque me sentía un poco cansado, era agradable haber descubierto ese lugar. También pude notar que se encontraba la imagen del arcángel Gabriel sobre la pared. De alguna manera, era una señal de que tenía que estar en ese lugar. Me quedé contemplando el fuego, que llenaba de calor toda la cabaña. Me acosté un rato junto a la chimenea. Traté de descansar unos minutos para recuperar energía. Afuera empezaron a caer algunas gotas. Podía observarlo por la ventana. Se oía el trueno de los rayos, iluminando el bosque. El calor del fuego hizo que reviviera un poco. Me preguntaba quién había podido construir una cabaña en un lugar tan alejado. Me sentía tan cansado, que me quedé acostado junto al fuego. Las llamas tenían un poder hipnotizante. Me preguntaba si era mi imaginación la luz que vi hasta llegar a ese lugar, porque justo ahí desapareció. ¿Qué podría ser? ¿Acaso era una señal de que tenía que llegar ahí? De lo contrario, tal vez nunca hubiera sobrevivido. El calor del fuego le daba nuevas fuerzas a mi cuerpo. Afuera noté que estaba un árbol de limón. Pensé que un té caliente me ayudaría a calentarme. Fui a la cocina para ver qué podía encontrar. Parecía que tenía años que no se usaba debido a las telarañas que estaban ahí. No había comida, solo unos pocos trastes polvosos. Encontré una cafetera antigua.
bien serviría para preparar un té caliente, que le diera nueva vida a mi cuerpo agotado. Tomé la cafetera, y salí de la cabaña. Unas gotas cayeron a mi chamarra, había madera cortada en pequeños trozos, así que metí un poco más antes de que la lluvia la mojara, y la acerqué a la chimenea, tal vez más adelante la necesitaría. Después, saqué un poco de agua del pozo, parecería que hacía mucho tiempo que no se usaba, pero el agua estaba limpia y cristalina, así que enjuagué la cafetera y la llené con agua limpia y la puse al fuego para que hirviera. Después corté unas hojas del árbol y las puse en la cafetera. También recogí unas naranjas de un árbol cercano, algunas estaban en su punto pero otras ya no servían. Pensé que no le molestaría a los dueños que tomara algunos frutos. Después de todo se notaba que hacía mucho que no la visitaban. La cabaña olía a madera quemada y minutos más tarde se empezó a impregnar el olor a té. Esperé que se calentara mientras puse un viejo sillón frente al fuego. En muy poco tiempo, habían sucedido muchas cosas. Nadie me creería lo de las llaves, al parecer estaban numeradas pero ¿a dónde conducían? ¿Cuántas eran y cuántos peligros representaban? Estaba demasiado cansado como para continuar mi viaje. Por lo menos ese lugar me proporcionaba un poco de refugio y la fruta que llevaba me alimentaría. El agua empezó a hervir, con mucho cuidado tomé la manga de mi chamarra y la quité del fuego esperando a que se enfriara un poco. Ese sería el primer alimento caliente que tomaría en días. Saqué de mi bolsillo 2 limones y los partí con la pequeña navaja que estaba en el corta uñas. Enjuagué mis heridas con un poco de té caliente y puse un poco de limón en cada herida y donde todavía encontraba un poco de ardor y comezón. Después de tomar un poco de té, me recosté en el sillón, los párpados se me cerraban, necesitaba dormir un poco, sentía que ya no estaba pensando con claridad. Empecé a bostezar, mi cuerpo me pedía descanso, y me quedé profundamente dormido. Afuera podía escuchar la tormenta y los rayos, pero yo solamente deseaba descansar, fuera de todo peligro y preocupación. Tuve unos sueños muy raros, me vi en un gran despacho todo decorado con madera, era demasiado grande y lujoso. A mi cargo estaban varios empleados, al parecer también eran contadores y auxiliares. Tenía una recepcionista muy guapa que vestía de saco y falda corta de color azul cielo. Al pasar me preguntaba de forma muy atenta si me llevaba el café a mi escritorio o lo hacía más tarde. Después iba a mi oficina, era muy grande, el escritorio era de caoba antigua, tallado a mano, encima estaba una foto, donde aparecía una mujer con 2 niños pequeños y yo los estaba abrazando. No era Sandy esa mujer, era morena, de ojos grandes y pelo oscuro. En el sueño, me veía contento con ropas muy finas y un Rolex en la muñeca izquierda. Después, subí a un auto muy lujoso, y me dirigí a mi hogar donde era recibido por una mujer y 2 pequeños. Ese era el sueño de mi juventud pero nunca lo pude realizar, me perdí en el camino y dejé que otros controlaran mi destino. El trabajo me fue agobiando, y dejé a un lado mis estudios y ahora eso me impedía concluir mis sueños. No sé cuánto tiempo, estuve dormido como si hubieran pasado varios días, me sentía renovado, lleno de energía, ya no sentía frío, ni el cuerpo cortado. Todo estaba oscuro, la luna llena iluminaba el lugar, me acerqué a la ventana y pude ver el firmamento lleno de estrellas, como no lo veía desde que era un niño explorador. Saqué una silla a la puerta, y me quedé viéndolo. Tal vez la contaminación de la gran ciudad me impedía apreciarlo. A lo lejos pude oír el aullido de los coyotes. Me quedé relajado, tranquilo, disfrutando de la noche, mirando cada una de las estrellas. Noté sus tamaños, cada una era diferente, algunas estaban más cercas, otras más lejos. Algunas brillaban con una mayor intensidad y otras eran tan pequeñas que apenas podían notarse. Me preguntaba si había vida en alguna de ellas. Por supuesto debía haberla, porque sería nuestro planeta el único en encontrarse habitado. Si había cientos en el firmamento, pude contemplar una estrella fugaz y pedí un deseo, el que regresara con bien a casa. Había un sinnúmero de luciérnagas. Hacía mucho tiempo que no las veía. Solo las recordaba en mi infancia, pensaba que eran focos ambulantes, su luz iluminaba un poco el lugar. Noté que la tierra estaba seca,
Parecía que hacía mucho tiempo que la tormenta había pasado, al grado de que la tierra estaba suelta, y se oía el crujir de las hojas cuando las pisaba. Me pregunté cuántos días estuve dormido. No pudieron ser solo unas horas. El fuego se había agotado, toqué las cenizas y estaban frías, como si tuviera mucho que no se encendían. Cuando me acosté, había varios maderos, muy gruesos, y ese momento ni siquiera tenían un poco de calor y tampoco estaban los troncos. Como los dejé, pude notar que mis heridas habían sanado, la piel estaba totalmente regenerada. Ya no había mucha madera junto a la chimenea, así que salí a recoger otro poco. La luna me alumbraba. Tuve mucho cuidado para no agarrar una araña o un animal peligroso. Después encontré los cerillos. Fue un poco complicado porque el lugar estaba casi en total oscuridad. De nuevo encendí el fuego, iluminando toda la cabaña. Calenté un poco de té, y me quedé en la entrada. Noté que las cáscaras de la fruta ya estaban enlamadas como si se hubieran cortado. Hace más de una semana, nunca había dormido tanto, ni cuando me desvelaba por varios días, me llegó a pasar eso. Tal vez fue el cansancio que sentía o que estaba enfermo y que no tenía ningún medicamento a la mano para contrarrestarlo. De nuevo tenía hambre. La fruta solo me había alimentado por poco tiempo. Tomé un pequeño madero, y salí a buscar algo de fruta. Pensé que no encontraría nada porque apenas la había recogido, pero fue lo contrario, como si los frutos estuvieran en su punto. Volví a ver el firmamento, lleno de estrellas. No había ni una sola nube. Era lo mejor que había visto. La luna estaba en su pleno esplendor, tan radiante e inmensa. En esos momentos me pregunté cuál era el propósito de mi vida y si realmente estaba en el camino correcto. Desde hace mucho me sentía perdido en un laberinto, pero no encontraba la salida. Como si entre más avanzara el tiempo las esperanzas de salir se perdieran. Saqué un cobertor que estaba en la entrada, y me cubrí con él recostado en el pasto, mirando el hermoso cielo. Tal vez la contaminación de la gran ciudad impide poder admirar tan maravilloso espectáculo. Hacía mucho tiempo que no me sentía con esa paz y armonía, sin prisas ni estrés, escuchando mis propios pensamientos. Me quedé ahí durante varias horas. Tuve tiempo de pensar en muchas cosas, sobre todo en el sueño. ¿Acaso me esperaba eso en el futuro? ¿Tendría el valor de llevarlo a cabo? En realidad, no me agradaba la vida que estaba viviendo, pero tampoco había hecho algo para cambiarlo. Pensaba que era demasiado tarde para lograrlo. En cuanto a tener una familia, reconozco que las cosas con Sandy no andaban del todo bien, por eso no me quise comprometer. Tal vez me daba todo tan fácil que ya no lo valoré. Después de todo, se merecía luchar por sus sueños. Si yo no era capaz de dárselo, tarde o temprano tendría que buscar a alguien que sí se lo deseara dar. Estaba en la flor de su juventud, pero eso no sería por muchos años. Sería muy egoísta impedírselo. Solo era mi orgullo herido, pero tenía derecho a estar con alguien que le ofreciera más de lo que yo le pudiera dar. Ni siquiera deseaba hijos. No sé qué hubiera pasado si se hubiera embarazado. Hubiéramos perdido la diversión. Posiblemente le hubiera pedido que abortara. Me quedé ahí durante unas horas hasta que el amanecer iluminó el lugar. Si lo hubiera contado a alguien más les habría parecido una locura, irme solo a un lugar en medio del bosque, sin importarme los animales peligrosos que pudiera encontrar. Ni siquiera yo entendía lo que estaba haciendo. ¿Acaso me había vuelto loco? Pero no podía irme. Sentía que algo me aguardaba, pero no sabía qué. Era como una voz que me decía que ese era el lugar correcto, y pronto encontraría las respuestas que tanto estaba buscando. Me quedé metido en mis pensamientos por un largo tiempo. No tenía nada más interesante que hacer. Ya había dormido lo suficiente, y faltaban algunas horas para el amanecer. Recordé la oración que hice en la iglesia. Tal vez había encontrado ese lugar como respuesta a mis plegarias. De alguna manera yo mismo lo había deseado. Tal vez esos pergaminos eran exactamente lo que estaba buscando. Habían llegado a la persona correcta y no a otro. No sabía qué me deparaba el destino, pero llegué a sentir que lo más fuerte ya había pasado y que pronto encontraría el camino de regreso a casa. Me puse a pensar en el cuadro que tenía frente a mi escritorio.
tanto tiempo deseando ese viaje y ahora que se me presentaban a los primeros problemas, quería salir huyendo. Aproveché para limpiar un poco el lugar, no sabía si tendría que regresar ahí, pero lo mejor era dejar todo en orden. Mientras me iluminaba con el fuego de la chimenea, el sol salió por atrás de una montaña e iluminó todo a su paso. Era un espectáculo muy agradable. Por lo general nunca tenía tiempo para apreciarlo, siempre estaba con prisas. Ahora de mañana podía apreciar muchos detalles del lugar que en la noche estaban cubiertos por la oscuridad. Abrí las ventanas para que el sol iluminara la casa. La chimenea estaba hecha completamente de piedra. Dejé algunos maderos en ella tal y como la había encontrado. Recorrí la pequeña cabaña. Solo habían unas cobijas tiradas en el suelo. Ni siquiera había una cama o un colchón en donde dormir. Debía ser una casa que solo se usaba para ir a descansar, aunque para mí había sido el lugar que me salvó la vida. Encontré un hacha colgada en la pared, la tomé con cuidado y fui a buscar un árbol seco, que me permitiera reponer la madera usada cuando llegué al refugio. Encontré algunos árboles, pero todos estaban verdes. No deseaba quitarles la vida. Después de todo, con un poco más de esfuerzo, encontraría lo que buscaba. Seguí caminando a los alrededores hasta que encontré un viejo pino. Estaba casi a punto de secarse. Parecía que había vivido demasiado tiempo. Entonces di el primer golpe como a 1,5 metros de distancia. De esa manera, podría permitirle llenarse de retoños de nuevo si ahí había un poco de vida. Corté en pequeños maderos el árbol y los llevé a la cabaña, de manera que los dueños pudieran encontrarlos a su regreso, como agradecimiento al lugar que me había ayudado a salir del aprieto en el que me encontraba. Tal vez esa fue la diferencia entre recuperar las fuerzas y morir en pleno bosque en la intemperie. Entré a la cocina en donde estaba un viejo mueble de madera. De la pared colgaban unos sartenes y estaba un fogón cubierto con un comal. Al parecer ahí preparaban los alimentos. Encontré dentro de un cajón varias cajas de cerillos. Fue lo único que en realidad necesitaba para encender un poco de fuego. El resto preferí mantenerlo igual que lo había encontrado. Necesitaba buscar alimento, aprovechar que el día estaba despejado. La fruta no era suficiente. Después me retiré del lugar. Aún era temprano. Me daría tiempo de regresar si no encontraba otro sitio en donde pasar la noche. En una de las bolsas eché unas naranjas y tomé algo de té. También guardé un poco de agua en otra bolsa. De algo me había servido conservarlas. Para volver a la cabaña, fui dejando un rastro de cáscaras de naranja. De esa manera la encontraría de nuevo si lo necesitaba. Noté que en el camino había muchos chapulines. Cuando era niño los cocinaba mi madre. No era un platillo exquisito, pero me daría un poco de proteína. Todavía llevaba las bolsas del plástico, así que en una eché los chapulines y en otra caracoles. También había unas lombrices. Nunca las había comido, pero no perdía nada con probar. Encontré algunos frutos. Mientras los comía, me aseguraba de que las cáscaras y semillas marcaran la ruta de regreso al camino. Había unos chayotes. Ni siquiera me gustaban, mucho menos crudos. Pero no podía desperdiciar el alimento que se me brindaba el bosque. El sabor no era muy agradable, pero representaba la energía que requería para continuar. No me podía dar el lujo de desperdiciar el alimento. Ahora dependía de lo que el bosque me regalara para sobrevivir. Entendí que tenía que dejar de luchar y aceptar los regalos que me ofrecía el lugar. Aunque había muchos animales salvajes, no tenía las herramientas para atraparlos. Reconozco que había bajado un poco de peso. El pantalón me empezaba a quedar grande, así que solo apreté un poco más el cinturón. El día estaba muy despejado, el sol me calentaba un poco, aunque prefería caminar bajo la sombra de los árboles. De esa manera ellos me cubrirían, y podría caminar sin cansarme tan pronto. Tampoco llevaba protector solar y mi piel no estaba acostumbrada mucho al sol. Por el contrario, la mayor parte del tiempo me la pasaba encerrado en el departamento o en la oficina. Sentía mi piel un poco quemada, aunque no podía ver mi rostro porque no tenía un espejo a la mano, ni siquiera contaba con algún peine. Mi barba había crecido considerablemente. Solo me había acicalado un poco el pelo con las manos y algo de agua.
pero no sabía cómo me veía en esos momentos. Tampoco era tan importante, pues no había nadie que me viera, por lo menos algún ser humano. Vi un pequeño venado que se asustó cuando pasé muy cerca de él. Algunos pajarillos buscaban alimento entre las hojas secas, estaban tan cercas que casi los podían tocar. Empezaba a aumentar la temperatura, pero era un calor húmedo, acompañado por el aroma del bosque. Caminé un par de horas y después me quedé recostado sobre el césped, admirando el paisaje. Eran como las 4 de la tarde. Todavía era buena hora para regresar al refugio de la noche anterior. Con las cáscaras que había dejado en el camino, sería muy sencillo regresar. Esta vez, no me preocupaba tanto porque el día era cálido. El cielo estaba despejado, solo unas pequeñas nubes blancas adornaban el paisaje y el sol calentaba mi cuerpo. Aunque sudaba un poco por la caminata, estaba seguro que podía permanecer en la intemperie sin ningún problema, solo abrigado con la chamarra que llevaba bajo mi brazo. Era agradable sentir mi cuerpo revitalizado, viendo las distintas clases de plantas y árboles. Jamás imaginé tal variedad. También había flores silvestres de todo tipo, algunas violetas, otras amarillas y blancas, de diferentes tamaños con singular belleza. No quise cortarlas, ¿qué caso tenía hacerlo? Con admirarlas a mi paso, era más que suficiente. Me detuve y miré alrededor, solo el silencio me permitía poner la mayor atención, evitando de nueva cuenta cualquier peligro. Entonces escuché algo diferente, casi imperceptible. El sonido se volvió a escuchar más fuerte. Definitivamente no me había equivocado, algo se movía entre la maleza. Pensé que me podía encontrarme de nuevo con otro árbol como el que me ató antes, así que detuve cualquier movimiento para protegerme de algo inesperado. Me pude dar cuenta que algo se arrastraba sobre la maleza. También un pequeño cascabel acompañaba el ruido. Me quedé inmóvil en espera de escuchar por dónde venía el sonido a fin de evitar el peligro. Instantes después me di cuenta que era una víbora de cascabel. La dejé pasar y simplemente cambié de dirección. Tal vez en otras circunstancias la habría matado, pero yo era el que estaba en su hábitat natural. Era su casa y yo era un extraño en ella. No era muy grande, tal vez un poco menos de 1 metro de largo, pero su veneno era letal. Tampoco tenía con qué defenderme, solo una simple vara con la que me guiaba a fin de evitar pisar en un lugar indebido. Tampoco tenía intenciones de atacarme, siempre y cuando yo no la atacara primero, así que simplemente continué mi camino con la mayor precaución posible.